Bienvenido una vez más a Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. De verdad, gracias por estar, por comentar y por darle like a todo nuestro contenido. Sigan dando like, sigan compartiendo. Recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, ustedes sean los primeros. Hoy también nos encontramos con dos líderes juveniles. Hoy nos encontramos con Johansel Peguero, mi amigo y mi hermano, y con Junior Vázquez. Bendiciones. Bendiciones, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos ahí donde se encuentran. Estamos más que felices y contentos de estar compartiendo en este día tan hermoso y tan maravilloso una palabra de parte de Cristo para bendecir su vida. Y vamos a entrar ya en materia rapidito. Y el tema que tenemos hoy a tratar es de vuelta al madero. Como su nombre lo establece, de vuelta al madero. Mientras yo analizaba esta parte, yo pensaba mucho, y para estar de vuelta a un lugar, la palabra de vuelta significa que en un momento determinado te tuviste que haber separado de tu principio. Pero por esto, trayéndolo a la Biblia, al mundo espiritual realmente, de vuelta al madero, este mensaje este tema lo que quiere dar a referir es que hay un pueblo que se ha separado de Cristo, que tiene que volver a conectar con sus principios. Y para así entrar en materia, vamos a leer lo que dice este mensaje o este tema como tal. Dice así: es una referencia de instrumento o ejecución donde Jesucristo dio su vida por ejemplo, en Gálatas capítulo 13, donde habla que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, dando a entender nosotros, al igual que Él, para dejar el viejo hombre, debemos de ser crucificados en la cruz del Calvario. Pero no obstante esto, también esto simboliza un principio de reconexión de algo que se había separado de su naturaleza y tuvo que haberse devuelto o arrepentido de su mal camino para volver a conectar con su principio, que es lo que le da vida. Y hoy podemos ver y tratar o entender, mejor dicho, este tema. Y ya para entrarle y darle de sentido a nivel espiritual, vamos a dejar a nuestro hermano David que comparta un poco acerca de este tema, de vuelta al madero. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Estamos muy contentos. Yo sé que hoy será una tarde o será un tiempo de gran bendición para tu vida donde te encuentras. Cuando hablamos de vuelta, es como bien decía mi hermano Johansel, es volver a un estado que estuvo en un principio, pero que no está. Wow. Es como volver al diseño original, a lo de donde saliste, para volver nuevamente a ese encuentro. Cuando hablamos de vuelta y hablamos de madero, tenemos que irnos de manera automática a Cristo. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús y de aquellos grandes líderes que mientras Jesús estaba sobre este suelo, lo que ellos tuvieron que vivir, lo que ellos tuvieron que aprender, cómo ellos viendo los milagros, cómo viendo las señales, cómo viendo los prodigios que Jesús manifestaba, en un momento dado, ver a su maestro colgado en una cruz, ver a su maestro colgado en un madero, le hacía entender a ellos que ese momento que Jesús estaba padeciendo en esa cruz, lo estaba preparando para un lugar, para una esperanza que quizá en el momento no se miraba, pero que se estaba materializando. Es decir, que el madero automáticamente lo que nos lleva es a sacrificio, nos lleva a muerte, pero no nos quedaremos en el lugar o en el estado de muerte, sino que esa cruz nos va a hacer levantar y nos va a hacer resucitar, así como Cristo también resucitó de entre los muertos. Ahí también, entrando en ese mismo tenor, debemos de saber, claro, que en la antigüedad el madero representaba el lugar de desgracia. Sí.
tenemos que tener esto bien claro. Y Dios lo que viene haciendo al ser crucificado en la cruz del Calvario, viene cambiando un diagnóstico que por mucho tiempo se había implementado ante una sociedad, que el madero era un lugar de desgracia. Y Dios viene cambiando este sistema que tiene como cultura el madero lugar de desgracia. Y Dios viene a cambiarlo por lugar de bendición. El madero viene simbolizando hoy en día el lugar donde tú te puedes encontrar con tu creador, que tú puedes conectar con tu principio. Más ahora, como bien lo establece su palabra, Cristo vino a morir en el madero para redimirnos y romper con todo yugo, toda opresión. Todo lo que nos tenía esclavizados realmente en el madero, Él lo sometió. Dice que públicamente lo fue exhibido todo en aquel lugar. Cuando dice que lo exhibió públicamente, quiere decir que aquello que se exhibió en el madero ya no tiene autoridad sobre ti. Ya no tiene legalidad sobre ti. Mas sin embargo, podemos ver cómo gente han querido seguir esclavizados por los yugos del mundo. Como hablábamos la semana pasada. Hay cosas, cuando hablamos de mundo, no nos referimos al mundo como tal, en su arquitectura, en su forma, en su materia, sino cuando hablamos de mundo, hablamos en el mundo espiritual. ¿A qué se refiere? Que hay gente que están atados, que están siendo oprimidos por cosas que tal vez ellos desconocen porque no conocen su principio. Y eso es algo muy fuerte. Es imposible tú hablar de un principio cuando tú desconoces el principio por el cual tú fuiste creado. Así. Y hay gente que han sido desconectados de su principio, más han querido ser libres, pero no pueden ser libres si tienen desconocimiento de ese principio con el cual ellos fueron creados. Ahora bien, venimos en este día a hablarte del principio de que debemos de devolvernos al madero. Debemos de encontrarnos con nuestro Creador, quien es el único que nos levanta, que nos restaura, que tiene poder para sanar, para libertar y librar el cautivo de lo más profundo de donde se encuentre. Ahora bien, como lo dice en su palabra, Cristo vino no a acabar con el mundo. Cristo vino a eliminar la existencia de un régimen, tanto político como social, religioso, que se estaba implementando en aquellos tiempos por una alta jerarquía que sí tenía conocimiento, sí tenía dominio propio de quién era Dios, pero no aceptaban al Dios que había llegado a cambiarlo, lo que ellos por tanto tiempo predicaban. Mas sin embargo, ellos lo predicaban, pero no vivían conforme a lo que ellos predicaban. Ahora, Cristo viene a abolir todo eso que dice, ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Ahora, la ley, muchos entienden que la ley es el lugar donde se debería de tener más reverencia. Mas sin embargo, para mí la gracia es más peligrosa. Porque en la ley se te castigaba por la acción del hecho cometido. Mas ahora en la gracia, desde antes de cometer el hecho, si simplemente los alojas en tu pensamiento, ya se te es castigado como el mismo hecho. Mas sin embargo, Cristo con su gracia también nos redimió. Tenemos redención al perdón. Tenemos redención a restituir lo que se había perdido en un principio. No sé si me van siguiendo. Amén, 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 así es. Pero vemos que hay una generación que todavía hoy en día no se ha dado cuenta de que es necesario volver al principio para que su vida pueda tener sentido. Amén. Mas sin embargo, ellos quieren tener sentido en el mundo, mas ellos no fueron creados conforme al diseño del mundo, sino conforme al diseño y la voluntad de nuestro Creador, quien es Cristo Jesús. Así es. Porque dice su palabra, mas los suyos vinieron, mas los suyos no les recibieron. No les recibieron. ¿Por qué no les recibieron, Félix? Porque no esperaban como tal. No le convenía esperarlo como tal. O no le convenía en la manera en la cual él vino. Porque él vino a cambiar o a afectar un mundo de religión y a cambiar un mundo tanto como ético. Un mundo tanto... Un sistema tan opresor o un sistema tan corruptivo
que al final al cabo, cuando ellos se vieron afectados por este hombre que vino a cambiar ese sistema, la única opción que ellos sugirieron fue acabar con aquel hombre que conspiraba contra ese sistema que ellos por tanto tiempo predicaban. Así es. Ellos generalmente, el pueblo lo climatizaron, vamos a suponer, para recibir una persona que venía a sacarlo. Pero ellos no esperaban a una persona que viniera a salvarlo, que viniera a redimirlo, que viniera a trastornar su mentalidad. Así es. Cuando Johansen dice que lo suyo, la palabra lo establece, pero Johansen lo dijo en el momento, que él vino y lo suyo no lo recibieron. Claro. Pero ¿por qué no lo recibieron lo suyo? ¿Por qué ellos no lo recibieron? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, es como dije al principio, lo climatizaron, lo formaron a esperar un estereotipo de rey. Ellos esperaban una persona que viniera como David, que viniera a romper, que viniera a pelear con leones, que viniera a pelear, que viniera a armar guerra, sino Shekunamasanda, sino que vino este rey, vino a dar paz, vino a dar vida, vino a quitarte la enfermedad, vino a redimirte. Sí. Así es. Entonces, ¿por qué al principio? ¿Por qué al principio? Este que vino, Aleluya, vino a sacarnos de una mentalidad que teníamos. Claro. Porque antes de él venir, nosotros no teníamos acceso. Wow. Escuchen, no teníamos el acceso. Y ahora sí tenemos el acceso. Porque cuando él vino, solamente los sacerdotes, una persona. podía ser. Ahora Se rasgó el velo. Todo el mundazo tiene acceso a esa dimensión. Claro. Así es, así es. Porque en antes era el lugar santo, que nadie podía entrar, solamente los sacerdotes. Así Pero es. al lugar santísimo tú puedes entrar. Así es. Al lugar santísimo tú puedes entrar. Claro. Por eso queremos que tú entiendas en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en esta madrugada, que tú entiendas de que Él vino para sacarte de un lugar donde no te metieron a un lugar donde Él sí te puede meter. Aleluya. Él es el único que le pudo decir al ladrón que estaba en la cruz: desde hoy conmigo estarás en el paraíso. Así es. Sí, así es. Wow. Gloria a Dios. Tú no has visto a nadie más. Santo eres Dios. No viste a Moisés diciéndole así a nadie. No le dijo a Aarón, no le dijo a Josué. Aleluya. Tú no viste a José diciendo ni a Judá, ni a Simeón, ni a Rubén, ni a ninguno. Le dijo: ven, que tú vas a tener el paraíso conmigo. Así es. Esos grandes profetas, ministros del Señor, no traen enseñanza. Wow. Pero la gran mayor enseñanza que puede traernos es el principio, que fue el Génesis. Aleluya. Así ¿Y es. qué tiene que ver Jesucristo con esto? Cuando el Padre dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Sí. Jesucristo no estaba ahí, porque muchos lo han querido sacar, pero Él estaba ahí. Había una reunión. Había una reunión de los santos, como dicen. Así es. Entonces, ¿qué queremos que tú entiendas? Que ese que vino en el principio, que estaba ahí en el principio para tu creación, vino aquí a la tierra para llevarte y para conectarte con tu principio. Aleluya. Ese madero hizo la conexión que perdimos cuando Adán pecó. Ese madero insignificante, que era un madero de desgracia, era un madero de maldición, pero ese madero de maldición, gracias y por medio de Jesucristo, Amén. se convirtió en una bendición para tu vida, para la mía, para la de todos. ¿Por qué? Porque nos trasladó del lugar santo al lugar santísimo. Sí. Así es. Aleluya. Entonces, tenemos que entender de que ese principio, tenemos que agarrarlo al principio, tenemos que agarrarlo al madero, dejar colgar esta cruz y andar con Jesús
Suelta eso que te tiene atado a eso de atrás, a eso que te tiene atado, a ese lugar santo. Ven al lugar santísimo para que te conecte con el madero. Aleluya, aleluya. Qué bueno, Gloria amado. Esto está muy fuerte aquí. Esto está muy fuerte. Esto está prendido. Tú sabes, cuando hablamos de madero, tenemos que hablar de poder. Hablamos de persecución. Wow. Yo, viendo la iglesia primitiva en aquellos tiempos, yo puedo visualizar que los tiempos de la iglesia primitiva a los tiempos de hoy han cambiado demasiado. Cuando hablamos de madero, estamos hablando de poder. Wow. Cuando yo me extrapolo, me lanzo a aquel pasado de la iglesia primitiva, yo me doy cuenta que en este tiempo hoy podemos profetizar, podemos desatar de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar un carro, de que Dios te va a dar una casa. Aquellos hombres que tenían, que estaban dispuestos a pagar el precio, estaban dispuestos a morir apedreados, estaban dispuestos a morir bajo persecución. Pero la Biblia me enseña que había una historia donde había un hombre que todos los días iba al templo, y había un hombre llamado Juan y otro Pedro, que esta gente iban a la oración, y en la puerta había un paralítico que todos los días iba a buscar por lo menos una limosna, esperando que alguien le diera algo para comer. Pero en un momento dado entró un Pablo, entró un Pedro y entró un Juan, y la Biblia dice que cuando ellos estaban en la puerta, este hombre le extendió la mano diciéndole en otra palabra: dame algo, dame una moneda. Y ellos quizás no enfatizaban tanto el que Dios te iba a bendecir, pero lo que me llama la atención de esto es que Pedro y Juan le dijeron: nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que te tengo, de lo que tengo te voy a dar. Amén. Y algo que la iglesia en este tiempo ha encerrado es el poder y la manifestación. Hablamos de que Dios te va a bendecir, pero la iglesia está carente de poder. Yo prefiero, aleluya, que la manifestación y el poder sean evidentes antes de darte una palabra que yo sé que no te va a cambiar. Yo así prefiero que la manifestación de su poder te pueda cambiar, te pueda levantar, y que así como Pedro y Juan le dijeron: no tenemos lo que tú quieres, pero te vamos a dar lo que tú necesitas. Y dice que al instante, dice que le dio la mano, lo levantó, y el tipo que tenía años en esa misma condición, dice que fue levantado. ¿Sabe por qué? Porque se levantó alguien que conocía el poder del madero, se levantó alguien que conocía cuál era su principio. Y cuando la iglesia entiende cuál es el principio y el precio que se pagó en el madero, no se pone de charlatán en este camino, sino que manifiesta poder, manifiesta evidencia y manifiesta señal. Gloria a Dios. Esto está poderoso aquí. Aleluya. Fuerte, muy, muy, muy fuerte. Mira, mientras mi hermano Junior hablaba, yo me trasladaba a ese principio. Y Dios lo que viene cambiando, o Jesucristo viene cambiando, una temática de simplemente palabras y poca manifestación. Así es. Porque aquellos eruditos, conocedores de la palabra, escaseaban del poder y la manifestación de Dios. Mas sin embargo, Cristo en la cruz del Calvario, mencionándolo un ente como tal, aquel ladrón está manifestando una actitud de poder. Sí, el poder que tiene la iglesia en Cristo Jesús para libertar, para desatar, para echar fuera demonios. Por eso en un principio, cuando él le dice a aquellos que se encuentran con él, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Y ellos se preguntaban: maestro, ¿cómo es posible que tú estás predicando un evangelio que por mucho tiempo nosotros hemos escuchado otras cosas de este evangelio? Mas sin embargo nunca habían escuchado de aquel poder que Cristo estaba manifestando. Y ellos se preguntaban: ¿cómo nosotros vamos a poder hacer eso? Entonces Cristo lo que viene en la cruz del Calvario es a dejarle ese poder, esa autoridad de echar fuera demonios.
Así Cristo es. lo que viene a dejarle es una recompensa. En la crucifixión de Jesucristo, en la cruz del Calvario, lo que está diciendo, hay un nuevo comienzo. Sí. Hay una nueva historia que Sí, va a sí, iniciar. sí. Hay un nuevo principio que tiene que desatarse. Así Y yo es. vengo a cumplir con el llamado. Por eso él nunca se opuso. No. Porque ese principio era necesario. Para que hoy en día pudiera profetizarse. Para que hoy en día los demonios puedan ser fuera echados. Así es. Ese principio lo que marcó fue un precedente, un antes y un después en el Evangelio. Porque antes de que Cristo viniera, no se escucha en la Biblia que se manifestó a través de alguien poder por imponer sus manos sobre alguien. Así es. Mas sin embargo, cuando Cristo viene y se encuentra con el endemoniado galareno, dice que estaban sus discípulos con él. Mas sin embargo, cuando aquel se encontró con aquel endemoniado, dice que los demonios de lejos le conocieron. Sí. Y le dijeron: no nos atormente, mejor échanos a los cerdos. Pero no nos atormente. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Aleluya. Y él está dando a conocer un principio aquí que nunca se había visto. Y este principio es que cuando estamos empoderados y conectados con nuestro principio, tenemos autoridad. Sí. Tenemos potestad, tenemos poder. Tenemos ese poder que puede sacar a alguien de la cárcel. Tenemos esa unción. Tenemos eso que puede abrumar a una persona. Nosotros tenemos ese dominio de poder echarlo fuera, de poder ministrar sanidad sobre los cuerpos, de decirle a un enfermo: levántate, sana, ya eres sano, recibe la vista. Aleluya. Recibe tu milagro. Mas sin embargo, Cristo lo que nos está dejando es una recompensa que muchos hoy en día no han podido valorar esto. Así es, mi hermano, así es. Lo han tomado como simplemente un evangelio. A los evangélicos. Mas sin embargo, Cristo lo que le está diciendo en la cruz del Calvario, más que un evangelio, le estoy dando autoridad en el reino de los cielos. Wow. Más que un evangelio, le estoy dando acceso a la intimidad del mundo espiritual. Más que un evangelio, yo lo que le estoy dando es potestad para que echen fuera demonios, para que contrarresten todo espíritu de la tiniebla. Aleluya. Para que ya no sean oprimidos por aquellos demonios que lo acusan. Mas sin embargo, hay muchos hoy en día que no han sabido valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. No hemos querido valorar ese sacrificio. Mas sin embargo, lo tenemos el evangelio como una fuente de ingreso. Mas sin embargo, queremos tener el evangelio como un escalón que me ayuda a tener la fama. Aleluya. Mas sin embargo, necesitamos ver el evangelio, o hay muchos que tienen el evangelio como un medio o un recurso para suplir sus necesidades. Aleluya. Mas sin embargo, Cristo, cuando Pedro se preocupaba porque la gente se iban con el mensaje de Cristo, de tan duro y tan directo que era el hombre hablándole al corazón de la persona. Mas sin embargo, cuando Pedro se preocupaba, él le dijo: si quiere que se vayan todos. ¿Y tú te quieres ir? ¿Y tú te quieres ir con ellos también? Así es. Mas sin embargo, Pedro lo que le está diciendo es: Señor, se nos van a ir la gente que pueden suplir la necesidad que nosotros hoy tenemos. Mas Cristo le dijo a Pedro, en ese momento le dijo: me pueden abandonar todo el mundo, mas sin embargo yo tengo poder para hacer que los recursos vengan. Aleluya. Cristo lo que le estaba diciendo a Pedro: se pueden ir todos porque yo vine aquí a manifestar poder, y no depende el poder de aquellos que se queden o que se vayan. Aleluya, así es. Pero vemos hoy en día que hay una generación que ha tenido o se ha inclinado ante Baal. ¿Por qué digo se han inclinado ante Baal? Y usted diría: wow, esto es muy fuerte. Sí, se han inclinado porque se han dejado gobernar de la voluntad, de sus deseos. Pero no un deseo que guía su paso ante el Señor, sino de un deseo que va de continuamente al pecado. Aleluya. De un deseo que va de continuamente al mal, hacia un precipicio que fácilmente el que cae en ese precipicio no tiene un retroceso. Aleluya. No tiene una vuelta atrás. Aleluya. Es así. Algo que a mí me llama la atención. Aleluya, esto está muy fuerte aquí, esto está muy fuerte. Mira, algo que automáticamente
te da legalidad al poder. Aunque suene cruel lo que voy a decir, pero lo que hace que te da autoridad es la persecución. Wow. Cuando tú te vas a la iglesia primitiva, tengo que hablar de la iglesia primitiva porque veo los líderes cómo fueron sacudidos, pero qué legado ellos nos dejaron, que al día de hoy como pueblo cristiano nosotros podemos hablar de ellos. Si tú miras la vida de Esteban, fue un hombre que fue apedreado, fue un hombre que fue martirizado. Así es. Y la evidencia de Esteban, no obstante a eso, cuando nosotros vemos el Coliseo romano, cómo los cristianos eran perseguidos, cómo lo tomaban como antorcha, como Nerón, como Dioclecianos y esos emperadores, ellos tomaban a los cristianos, lo martirizaban. Y no obstante a eso, ellos lo tomaban para en los caminos, ellos alumbrar con los cristianos encendidos en fuego. Pero a mí me llama algo la atención, que a pesar de que los cristianos eran totalmente despedazados, así es, a pesar de que estaban desapareciendo a los cristianos, a pesar de la opresión que tenían, dice la palabra que el pueblo más se multiplicaba. Wow. Cuando tú conoces cuál es tu llamado, cuando tú sabes tu principio, a ti no te importa morir por causa del reino. La así Biblia es. dice que morir en Cristo es ganancia. Esteban como que entendía ese misterio. Así Esteban es. estaba dispuesto. Él dijo, yo voy a pagar el precio, no importa lo que sea. Voy a morir, pero desde ahora yo voy a ver los cielos abiertos. Wow. La gente que conoce cuál es su principio, no le importa morir bajo persecución. La gente que conoce cuál es su principio sabe que tiene un legado por encima de la realidad que hoy está viviendo. Por eso los discípulos en un momento determinado a Pedro lo querían sacar del pueblo, lo metieron en la cárcel, lo metieron en lo más profundo. ¿Sabe por qué? Por estar predicando una doctrina, un evangelio que hablaba de poder, un evangelio de manifestación. Y cuando a Pedro lo encarcelaron, al día siguiente lo iban a sacar y lo iban a matar. Pero dice la palabra que un ángel se le apareció, wow, se metió en la cárcel, abrió las puertas. Habían 16 guardias que estaban ahí. Pero cuando tú eres de llamado, tú puedes estar en lo más profundo. Al día siguiente te estarán buscando para matarte, pero no te podrán matar. Así cuando es. hay alguien que conoce cuál es su principio, hoy puede estar pasando por persecución, pero como Esteban veremos los cielos abiertos. Amén. Veremos los cielos abiertos. Y yo no sé cuál es tu persecución, pero en ti está la marca de Cristo. Amén. Y lo que Gloria hoy a tú Dios estás padeciendo es porque yo estoy convencido 100% que habrá un lugar que será mucho mejor que lo que hoy tú estás viviendo. ¿Tú sabes qué, mi hermano Junior? Y es que en el madero, no podemos olvidar que en el madero lo que vino a cambiar es la falta o la acusación por el perdón. Así es, así es. El madero así vino es. a cambiar la reconciliación. Así es. El madero vino a establecer la redención del ser humano. Nosotros no éramos merecedores de esa misericordia. No. Mas sin embargo, Cristo dijo, es necesario que yo muera para que ellos puedan redimirse de todos sus pecados. Así es. Para así que ellos es. puedan tener acceso ante el trono de la gracia y poder ser perdonados. Mas sin embargo, podemos ver que el madero lo que nos llama nos hace un llamado de atención, de que nos reconciliemos. Así es. Que nos arrepintamos de nuestro mal camino y volvamos al principio. De que volvamos a conectar con nuestro Creador. El madero lo único que te hace es recordarte que en un principio tú fuiste creado para adorarle, mas sin embargo te has entretenido en cosas del mundo que no te benefician para nada. Por eso me sorprende la historia de Saulo. Cuando Saulo se encuentra con el verdadero Cristo, dice que su vida cambió totalmente. Sí. Dice que Saulo, a lo que él entendía, estaba haciendo las cosas bien. Así es. El perseguir a los cristianos para Saulo era el verdadero evangelio. Así Exacto. es. Mas sin embargo, cuando él se encontró con aquel creador que del cielo y la tierra, dice que Saulo cambió Así es. rotundamente. Mas sin embargo, muchos no creían que Saulo había cambiado, o que aquel Saulo
era el Saulo que perseguía a los cristianos. Así es, así es. Mas sin embargo, cuando Saulo chocó de cara contra Cristo, contra nuestro Señor Jesús, dice que su vida cambió. Y aquel hombre que se dedicaba a perseguir el pueblo de Dios, más ahora es aquel hombre que se preocupa por llevar el evangelio a los gentiles. Aleluya, así es. Así Es aquel hombre ahora que tiene la preocupación de a dónde tiene que dirigirse. Lo transformó. Y le pide dirección a Dios de tal manera que le dice: Dios, dime, guíame. Yo antes andaba con un rumbo, mas ahora no tengo a dónde ir. Así es. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así es. Dime lo que tengo que hacer. Dame las instrucciones para caminar conforme a tu voluntad. Así es. Aleluya. Mas sin embargo, cuando Saulo sale a predicar el evangelio de Cristo, lo sorprendente es de esto, que Saulo tenía un pasado que lo acusaba. Así es, así es. Pero Saulo, su pasado no fue impedimento para que Saulo marcara un precedente en su presente. Sí. Esto no fue impedimento para que Saulo le diera vergüenza, porque el madero lo que viene a quitarle toda duda, todo temor y toda vergüenza del pasado. Sí. El madero se viene a llevar toda duda y todo temor. Aleluya. Ese temor que te acusa de que cosas que tú hiciste en tu pasado. Oye, por la redención del madero de nuestro Señor Jesucristo, hoy ese pasado no tiene autoridad ni legalidad sobre ti. Así es. Te podrán acusar en tu presente, más en tu pasado, por tu pasado. No, hay mucha gente que van a juzgar tu pasado. Mas sin embargo, cuando tú te presentas ahora en tu presente, no tienen de qué acusarte. Así es, así es. Y es bueno esto. Acúsame, háblame de mí, de mi pasado. A causa de mi pasado. De mi pasado tú puedes decir que yo hice miles de cosas. Mas sin embargo, Cristo me cambió. Yo estoy claro de que Cristo me cambió. Cristo me redimió. Porque esto pasó con Saulo. Sí. En el camino, tal vez la Biblia no habla claramente acerca de esto, pero Saulo se tuvo que haberle encontrado con personas que le dijeron: Saulo, devuélvete, tú estás mal. Sí. Tú no, eso no es. Ese no es el Saulo que yo conozco. E incluso le dijeron, yo creo que hasta le dijeron sanguinario, asesino. Tú eres un hombre que lo que tu encomienda es mocharle la cabeza a aquellos que dicen ser cristianos. Aleluya. Mas sin embargo, Saulo pudo contrarrestar esto porque dejó de vivir él para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Así es, así es. Saulo dijo: ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Así es. Porque juntamente crucificado, ahí entonces Saulo entendió el martirio de Esteban. Así es. Ahí entonces Saulo comprendió por qué aquel hombre murió apedreado, mas sin embargo nunca en ningún momento dice que se rindió. Así es. Mas sin embargo prefirió morir en las manos de aquellos que decían tener la razón. Así es. Por un pueblo que simplemente Esteban lo que quería era que ellos alcanzaran salvación. Así es. Y ese mismo pueblo, el cual él quería que ellos alcanzaran salvación, fue el mismo pueblo que lo crucificó. Aleluya, muy fuerte, muy fuerte. Pero más ahora, Saulo está viendo y entendiendo el por cuál fue que Esteban murió de tal manera. Así es. Fue necesario. Era necesario. Eso marcó un precedente. Así es. Eso marcó un precedente tan fuerte que todavía hoy en día hay que hablar de esos grandes hombres de Dios. Claro que sí, claro que sí. Todavía es necesario hablar de esos hombres. Así ¿Cómo es. obviar a alguien que elija morir por causa de seguir a Cristo? Aleluya, eso es muy fuerte. Ese hombre se le fue revelado la crucifixión y el poder de la cruz del Calvario. Así es. Porque Cristo no vino a morir para que nosotros muramos en vergüenza, No. sino para que juntamente con Él seamos levantados. Así es. Porque el morir en Cristo, como lo decía mi hermano Feli ahorita, morir en Cristo es ganancia. Así es. Pero es ganancia ¿para quién? Para aquel que entiende el poder que tiene la cruz de Cristo. Así es. Esa cruz que no te acusa, esa cruz que no te juzga por tu pasado. Simplemente te acepta tal y cual tú eres. Así es. Pero sí tiene el poder de limpiarte, de sanarte, de curarte. Amén. Pero también de reenviarte. Así es. Y cuando alguien es reenviado, va con mayor equipo y mayor preparación porque ya sabe a dónde va. Ya conoce el terreno. Ya conoce el terreno, ya sabe dónde pudo haber fallado. Así es. ¿Dónde tuvo su falla? Ya puede, cuando alguien es reenviado,
Por eso los reenviados tienen un propósito y tienen una conexión tan fuerte, porque aquellos que lo hizo caer no tienen autoridad sobre ellos. Aleluya, eso es así, eso es muy fuerte. Gloria a Dios. Mira, tú sabes que escuchándote y viendo realmente ese panorama bíblico, oye, nos damos cuenta que la cruz en el principio, en los tiempos de Levítico, de Deuteronomio, había algo, y era que cuando el pueblo pecaba, automáticamente se mataba un animal y tus pecados eran perdonados. Wow. Pero cuando Cristo viene, automáticamente el pueblo falla, el pueblo peca, la humanidad, la creación, Adán peca. Pero cuando Cristo viene ya por la gracia, ya no había necesidad de matar un cabrito, ni de matar palomino. Así es. No, porque el mayor sacrificio, el único cordero, el único que no tenía pecado, que no tenía mancha, era Cristo. Así y cuando es. Cristo muere, ya no era necesario matar al animal para que tus pecados sean perdonados. Cuando Cristo muere, se paga el precio de una vez y por todas para toda la humanidad, para que sus pecados sean perdonados. Hubo una gracia, hubo una misericordia. En el cielo, quizás cuando se preguntaron ¿a quién enviaremos?, Jesucristo dijo: envíenme a mí. Isaías en un momento dado dijo: heme aquí, envíenme a mí. Así Me es. imagino que Jesucristo, cuando vio el pecado, cuando vio la humanidad de que no tenía más remedio, de que todo estaba perdido, Jesucristo decidió pagar ese precio que tú y yo no podíamos pagar. Por Amén. eso la salvación no tiene precio, porque nada de lo que nosotros hagamos podrá adquirir o obtener el precio de una salvación tan grande que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Así es. Ver en estos tiempos cómo la gente desecha ese regalo, mas sin embargo la cruz lo que te trae es redención, te Así trae es. perdón. La cruz lo que hace es que tú puedas volverte a ese Dios donde tus pecados fueron crucificados, donde dice el mismo Isaías que juntamente con él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es lo que te está diciendo, es devuélvete a tu principio, vuelve a tu primer amor. Hay gente que han olvidado el madero, que se han olvidado del principio y que viven una vida de espalda a Dios. Hoy te estamos invitando a que tú puedas recordar de dónde Dios a ti te ha librado, de todo lo que te ha guardado, cómo su misericordia a ti te ha alcanzado, y tú sigues de espalda a Dios. Detente, que esta vida es pasajera, esta vida es momentánea, y lo único que te hace a ti alcanzar la salvación de tu alma es cuando tú miras el legado que dejó Jesucristo en esa cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Vuélvete a Dios. Él te llamó, te marcó, te seleccionó, te apartó. Pero es necesario que puedas escuchar la voz, devolverte y llegar a ese principio que Él estableció para tu vida. Mira, lo fuerte de esto es que hay una generación que está viviendo totalmente de espalda a Dios. Así es. Creyendo que no llegará el día de Aleluya. que Cristo viene. Gloria a Dios. Y yo quiero invitarte a ti que nos escucha ahí donde te encuentras, y vengo a decirte: Cristo viene. Así es. Cristo está cerca. No tengas por lejos, porque Cristo está cerca. Así es. Ya así el fin es. se acerca. Así Es es. momento de que vuelvas a tu principio y reconectar con tu Creador, porque Cristo viene ya. Así y es. Cristo no quiere que tú te pierdas. Cristo quiere salvar tu vida, quiere sanar tu alma. Cristo quiere llevar libertad no tan solo a ti, sino también a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Aleluya. Cristo ya viene. Y Cristo fue y murió en la cruz del Calvario para preparar morada para nosotros ante el Padre, el reino de los cielos. Así es. Pero ya Cristo viene.
a buscar su iglesia. Aleluya. Y no tan solo su iglesia, aquel que se digne a reconocerle como su único y suficiente Salvador. Así es, así es. Porque no hay restricciones. Es simplemente tú reconocer tus faltas, tus fallas, tus debilidades. Y tú decir, me rindo ante ti. Yo reconozco que he andado por malos pasos. Pero su misma palabra dice, yo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré y sanaré su tierra. Eso es decir que Dios no tiene ningún requisito realmente para que nosotros podamos ser salvos. Simplemente reconocer nuestra falta. Amén. Simplemente decir, Cristo, yo reconozco que he fallado. Aleluya. Cristo, yo reconozco que te he faltado. Aleluya. Cristo, yo reconozco que por mucho tiempo me he apartado de ti. Aleluya. Mas sin embargo, Dios está haciendo un llamado a esa generación que ahí te encuentra, que ha buscado por mucho tiempo llenar ese vacío existencial. Déjame decirte, ese vacío existencial solamente lo llena Cristo. Así es. Solamente ese vacío lo llena Cristo. Y vengo a decirte también que Cristo no es un Dios de odio, no es un Dios de rencor. Si algo tú hiciste en tu pasado, cuando tú vienes a Cristo, eso se quedó en el pasado. Y se borró. Y se borró. Dice borrón y cuenta nueva. Tiempo nuevo, así es. Son cosas nuevas que Dios quiere hacer contigo. Mientras Satanás te quiere tener esclavizado en un círculo vicioso de una paz y una felicidad momentánea, Cristo te quiere dar una felicidad que permanezca para siempre. Así es. Y vemos que Cristo lo único que quiere es que su pueblo se reconcilie con Él. Cristo lo que está diciendo es, vuélvanse a mí y yo los perdonaré de todos sus pecados. Sí, Señor, así Cristo es. lo que está diciendo es, yo anhelo conectar de nuevo con mi pueblo. Oye, la misericordia de Dios es tan grande que Cristo, aún teniendo el poder para destruirnos, prefirió mejor morir, enviar a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario para redimir nuestro pecado. Aleluya. Para poder tener acceso ante el trono de la gracia. Amén. Para poder, a donde quiera que nosotros estemos, proclamar su nombre. Así es. Y reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Como Dios. el único por el cual nosotros podemos llegar al cielo. Él es el único por el cual nosotros podemos alcanzar misericordia. Así es. Y Cristo está llamando a una generación que se ha puesto de espalda totalmente a Dios. Aleluya. Mas sin embargo se ha hecho de la vista gorda de que los finales están cerca. Dice que hay rumores de guerra. El final está cerca, Feli. Sí. Tenemos que volvernos a Cristo. Cristo está llamando a su iglesia. Y no tan solo a su iglesia, a un pueblo que se arrepienta de sus pecados, de su malo camino. Porque Él, un corazón con Cristo y humillado, Él no lo rechaza. Así es. David por muchas ocasiones cometió un sinnúmero de errores, un sinnúmero de faltas. Mas sin embargo, cuando entraba a la intimidad de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nunca lo rechazó. Así es. Así es. Aún sabiendo que David cometió muchas inmoralidades, nunca señaló, nunca lo acusó. Mas sin embargo, lo recibió con amor. Así es. Santo eres Dios. Aleluya. Hay gente que está en falta de amor, pero ese amor solamente te lo puede dar Cristo. Aleluya, Amén. aleluya, aleluya. Hay gente que están desolados y esa asolación solamente se la puede llevar Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, Aleluya. estamos hablando de que solamente Cristo puede llenar tu alma. Tú puedes buscar en el mundo entretenerte en cosas momentáneas, pero son cosas pasajeras que cuando tú entras a tu habitación, ya desde luego vuelve a habitar en ti la soledad, Aleluya. la tristeza, la amargura. La depresión. Mas sin embargo, Dios viene a llevarse todo eso. Cristo lo único que quiere tener un bien para ti. Así es, así es. Amén. Mas sin embargo hay muchos que no hemos querido entender esto. Que Cristo no viene a hacer batuta ni constitución. Cristo viene a ser un modelo a seguir. De tener una vida en orden. De vivir conforme a su voluntad. Adorándole para lo que nosotros fuimos creados. Así Amén. es. Aleluya. Es así. Y va a decir algo antes de despedir, Junior. Bien. Y quizá hay mucha gente hoy
que se encuentran pasando por situaciones caóticas, por situaciones fuertes. Muchos que han intentado quizás quitarse la vida porque no aguantan lo que está viviendo. Ese Cristo de amor que murió en la cruz del Calvario, Él te puede perdonar. Ese Cristo de amor que padeció en la cruz, Él también pagó el precio por ti para que tus pecados sean borrados. Sí. Así que no te des espalda a Dios, que Él te ama con amor eterno. Y esa salvación también es para ti. Así es, así es. Yo sé que no me están viendo porque por causa ajena se cargó la otra cámara no cogió, pero yo sé que me están escuchando. Y antes de despedir, yo quiero decir que es que tu amigo que me escucha, tu hermano que me escucha, no te dejes llevar de esa cortina de humo, de felicidad que te está brindando el mundo, wow, algo cual es más falsa que la misma falsedad. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Es una cortina de humo que te está brindando el mundo. Ustedes ven así como el humo que ustedes exhalan y snagan de los vapers, de las jucas y del cigarro, que te da una satisfacción momentánea. Así mismo el mundo que te da una felicidad momentánea, a lo cual te deja el efecto como de una droga. Así es. Que tú estás feliz todo el tiempo. Simplemente quedan los recuerdos de eso. Solamente es una falsedad y una cortina de humo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al ciego. Gracias, Johansen. Gracias, el ministro Junior, el líder, que Johansen le dice David, pero el Junior Vázquez, de confianza. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que cada vez que nosotros somos un contenido, ustedes sean los primeros. Bendiciones.